Muy buenas noches. Esta es una transmisión en vivo desde el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República, donde en breves instantes se dará inicio a la ceremonia de presentación del libro El Palacio Legislativo, Arquitectura, Arte e Historia, evento organizado por la Presidencia del Congreso de la República. Es una reciente obra del Fondo Editorial del Congreso. Esta ceremonia estará encabezada por el titular del Parlamento Nacional, doctor Luis González Posada Eizaguirre, quien hará la presentación del libro El Palacio Legislativo, Arquitectura, Arte e Historia. Escuchemos. El libro El Palacio Legislativo, Arquitectura, Arte e Historia, editado por el Fondo Editorial. El libro recorre la historia institucional y la historia monumental del Congreso de la República a través de las diferentes ensayos firmados por destacados especialistas. Ellos son los arquitectos Juan Gunter y José García Brais, el crítico de arte Luis Fernando Gufarden y los historiadores José Francisco Gálvez, José Ragas y Fernando Ayón. El responsable de las imágenes es el fotógrafo Daniel Giannoni. Ahora escucharemos los comentarios del señor congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Presidente del Congreso, presidente de la Corte Suprema, doctora Natalia Magluf, arquitecto García Brais, arquitecto Juan Gunter, historiador José Ragas, señor Luis Nieri, director de Cultura del Banco de Crédito. Yo agradezco mucho al presidente del Congreso por haberme dado la oportunidad, primero, de decir algunas palabras, ya pocas porque ya en el magnífico discurso de la doctora Magluf y en el discurso también muy documentado del presidente del Congreso, evidentemente la ventaja es que ya tengo que decir poco. Sin embargo, yo quisiera anotar lo siguiente. En primer lugar, agradecerle al presidente la oportunidad que me da de decir algunas palabras, agradecerle también la oportunidad que me dio de revisar el texto antes que se publique, este magnífico texto. Le hice muy pequeñas anotaciones, insignificantes en realidad. Le agradezco que él sienta que he colaborado un poco más de lo que realmente he hecho. Es un magnífico libro, es una verdadera joya bibliográfica, una exquisitez para cualquier biblioteca. Ahora bien, ¿por qué el Congreso? Esta decisión de hacer un palacio legislativo es una decisión de 1825. Es decir, nos hemos demorado casi 114 años en terminarlo. Entre que se decide hacerlo y se termina el año 39 con este hemiciclo de la Cámara de Senadores, evidentemente pasan 114 años. Claro, se empezó a construir el año 8, la Cámara de Diputados, solamente lo que está allá, pero el Senado seguía funcionando aquí cerca en lo que hoy es el Museo de la Inquisición. ¿Qué pasó entonces? Bueno, es parte de la historia del Perú. El Congreso no es ajeno a la historia del Perú. Es parte de esta historia de marchas y de contramarchas, de revoluciones, de democracias, de autocracias, de dictaduras, de tiranías. Pero ¿por qué el año 25, tan bisoña la República, se decide hacer un palacio legislativo? Por lo menos se toma la decisión, aunque después hemos visto que el año 8 recién empieza en el siglo siguiente. ¿Por qué? Porque era la manera de romper con el pasado. Era la manera de hacer un hito diferente, un muro de contención con el pasado.
porque legislativo no había. Es decir, el Congreso que nosotros tenemos el día de hoy es un Congreso a la usanza anglosajona, pero no de muy atrás. Bueno, cuando hablamos de siglos, 1688 no es mucho, pero este es un Congreso un poco inspirado, como todos los congresos del mundo, inspirado en la tradición parlamentaria anglosajona, de esa revolución que se llamó Revolución Gloriosa en Inglaterra, donde el rey dejó de ser el soberano y el soberano era el pueblo, y sus representantes eran los recipiendarios de esa soberanía popular. Pues bien, esta no es una creación hispánica ni colonial. En la España de aquella época, las Cortes de Cádiz no tienen nada que ver con este Congreso. Este Congreso es un Congreso que entonces rompe esa tradición, o sea, rompe el pasado. Había que hacer un Congreso para demostrar que estábamos ya en la República, que este era un gobierno o un país republicano y democrático, porque en la colonia el rey era el poder ejecutivo, la Real Audiencia juzgaba, pero las leyes las hacían ambas instituciones. No había esa separación de poderes que la hay hoy día. Por eso es que era importante para los fundadores de la patria crear un Congreso y marcar una diferencia, es el no retorno al pasado. Y ese no retorno al pasado fue el Congreso. Pero claro, las vicisitudes de la vida, la crisis, las guerras civiles, las luchas entre los generales victoriosos de la campaña emancipadora, hizo que todo se retrase. Cuando llega Castilla, en su primer gobierno, se estabiliza la República. Luego viene la riqueza del guano, esa riqueza que Basadre decía que había sido una prosperidad falaz. Bueno, esa riqueza hizo un poco que Castilla, que tenía una idea clara de lo que hacía, que era un político militar, pero político sobre todo, astuto y de gran olfato, él creía que con ese dinero había que invertirnos en obras públicas. La obra pública, decía Castilla, apaciguaría a la nación. Una nación revoltosa, una nación con problemas de origen que hasta ahora nos acompañan. Y Castilla se dedica entonces a hacer la gran obra pública. Y lógicamente el Congreso era parte de eso. Castilla hace el tren, el primer tren de América del Sur, Lima Callao, el año 1851, hace el tren a Chorrillos, el telégrafo Lima-Chorrillos, coloca las redes de agua en tuberías de fierro,